bendiga en esta preciosa mañana y vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios y cuál es el alimento que tiene Dios preparado para usted y para mí. Eso es importante. Eso es lo más importante, que ya estamos preparados. ¿Usted se preparó para recibir alimento en esta mañana? ¿Tiene hambre? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos hambre de la palabra de Dios. Vamos a analizar la palabra de Dios y yo le puse como título, Crisis, ¿quién podrá defenderme? Yo creo que se le hace familiar esta frase, usted por ahí ya la debe haber escuchado. En el mundo muchas veces decimos, ¿y ahora quién podrá defenderme? Hay un personaje mexicano que lo dice, pero usted como cristiano, nosotros como hijos de Dios, ¿quién cree que nos podrá defender? Estas palabras ya son muy conocidas, muy proclamadas y en muchos países en el mundo del día de hoy. Y claro, estamos en crisis. Usted lo puede ver, la situación como está en el mundo, ¿sí? Podemos ver ahí las noticias. Usted simplemente puede prender la televisión, puede prender internet y puede ver las noticias y encontrará que actualmente, el día de hoy, este mundo está en crisis. Es una crisis mundial. Es una crisis en todos los aspectos, en todas las ramas. Lo estamos viviendo usted y yo en carne propia, ahí las familias. Es una crisis financiera. Es una crisis alimentaria también, climática. En todas las noticias escuchamos de estos cambios climáticos. La inseguridad usted la está viviendo. Y qué decir también de la crisis que se atraviesa con las familias. En cada hogar, yo no sé si usted ahí en su hogar esté pasando por una crisis matrimonial, una crisis en relación con los hijos. Quizás también usted esté padeciendo esa crisis de desempleo, tiene deudas, está en bancarrota, una crisis quizás de identidad de personalidad. Son cientos los correos que se ven por todas partes en donde la gente a gritos está pidiendo ayuda, está pidiendo solución a sus problemas. Repito, una crisis mundial, pero lamentablemente también la iglesia, el pueblo de Dios, lo está padeciendo. Y muchas veces volteamos y decimos, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? La gente no sabe a quién recurrir. La gente busca que el gobierno solucione sus problemas. Y nosotros, usted como pueblo de Dios, usted como hijo de Dios, ¿a dónde voltea para pedir ayuda? Usted contéstese. En el Salmo 46, busca ahí en su Biblia, ¿sí? Vamos a leer del versículo 1 al 3, pero antes yo le invito a que hagamos una oración. Padre bendito, aquí estamos delante de tu presencia. Te pedimos que tu mano poderosa esté con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos toque, que tu Espíritu Santo sea el que hable a cada uno de nosotros. Padre, necesitamos en esta crisis tu ayuda. Sabemos que hay problemas y necesidades. Yo no sé cuántos de mis hermanos en sus hogares esté padeciendo esto, pero aquí está tu presencia. Tú estás atento a nuestro llamado y sabemos, tenemos fe en que la ayuda viene del cielo, viene de lo alto y tenemos que voltear nuestros ojos. Gracias, Señor, porque te tenemos. Gracias, Señor, porque no nos olvidas. Gracias, Señor, porque hoy vamos a analizar estas palabras que vienen de ti para cada uno de nosotros y que las tengamos en nuestro corazón y que las pongamos en práctica. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ya tiene usted ahí el Salmo 46, versículo 1 al 3? Dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Sabemos que nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestra ayuda viene de Dios.
¿No le da gloria a Dios ahí en su lugar, ahí donde está? Definitivamente estas palabras se cumplen. Dios es nuestro ayudador. Y en estos tiempos de crisis, más aún vemos la mano poderosa de Dios. ¿O le queda a usted duda? A mí no. A mí no me queda duda de eso. Usted y yo lo hemos experimentado en nuestra vida. Lo hemos experimentado en nuestra familia. Lo hemos experimentado quizás en el trabajo. Donde estemos, donde nos movamos, allí está la mano poderosa de Dios y es un testimonio para la gente, para la familia. Por eso tenemos que reconocer que muchas veces en momentos de crisis, allí ha estado el Señor. Siempre ha estado su mano poderosa y nos ha levantado. Por eso nosotros tenemos que vivirlo. Nosotros tenemos que creer porque el Señor trabaja diario en nuestra vida. Allí está el Señor, créale a Él. Fíjese que Dios nuestro Señor, no tiene problemas con el mundo, porque Él fue el que lo creó. Tampoco Dios tiene problemas con el diablo. ¿Sabe por qué no tiene problemas con el diablo? Porque Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Entonces no tiene problemas Dios con el mundo ni con el diablo. Pero sí tiene problemas con cada uno de nosotros. Tiene problemas con el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir la vida a nuestra manera. Por eso nos encontramos en angustia y nuestro mundo parece desmoronarse. Porque, les repito, queremos nosotros seguir la vida que nosotros queremos, trazamos nuestros propios pasos, pero no confiamos en Dios ni le buscamos. Crisis. La palabra crisis significa un estado temporal de trastorno. Fíjese bien, un estado temporal de trastorno y desorganización, ¿sí? Que se caracteriza principalmente por nuestra incapacidad de resolverlo, por la incapacidad de abordar, ¿sí? Y enfrentar las situaciones particulares que atravesamos cada uno de nosotros. Y no sabemos cómo solucionar los problemas. Y muchas veces tampoco tenemos el potencial para obtener un resultado, ¿sí? Positivo, de acuerdo al problema que tenemos. Crisis también significa peligro, pero a la vez también significa oportunidad. A veces usted que ha pasado por esas crisis entiende que a veces son crisis negativas, pero también dentro de esas crisis negativas representan oportunidades. Claro que sí, si las vemos con los ojos espirituales que nos dio Dios. Alguien dijo por ahí que todo conflicto es una gran oportunidad de crecimiento. Si se le niega o se le esconde o se le huye, trae estancamiento y nos sentimos, trae para nosotros un resentimiento y a veces es un dolor muy fuerte. ¿Esto está pasando en tu vida? ¿Está pasando en mi vida? En este momento ha llegado la crisis en tu vida, pero ¿cómo la ves? ¿Como una oportunidad? Pero, ¿cómo podemos hacer de esta crisis una oportunidad? A veces nosotros pensamos que esta crisis viene por situaciones diversas del mundo, pero dentro de esas crisis, sí, que pasamos, tenemos que buscar esas oportunidades para salir adelante. Y las oportunidades no llegan solitas. Tenemos que crearlas, tenemos que generarlas nosotros mismos para buscar solución, pero eso se logra, ¿sí? Con un compromiso fuerte. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres ver en esta crisis? Una oportunidad para salir adelante. Fíjese que un sabio dijo que un hombre sabio se procurará más oportunidades de las que se le presentan. ¿Qué oportunidades se te han presentado dentro de esta crisis? ¿Hay oportunidad o qué oportunidad has procurado en tu matrimonio? Sí, en tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo. ¿Qué oportunidades ves ahí en la relación con tus hijos? ¿Qué oportunidades estás buscando para crear unas buenas finanzas? ¿O qué oportunidades para salir adelante de la crisis ves en tu trabajo? En tus estudios, tú como estudiante joven, ¿qué oportunidades ves ahí en tus estudios?
La gran diferencia entre crisis y oportunidades es nuestra mirada, es nuestra visión. ¿Qué estás mirando? ¿Qué visión tienes? ¿Vas hacia el peligro o vas hacia la oportunidad? Nuestra visión debe enfocarse en ser hacedores de oportunidades, de posibilidades para salir adelante, pero buscando siempre una buena relación en el trabajo, en el matrimonio, con nuestros hijos. Fíjese que me encanta la palabra que dice Jeremías ahí en Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. ¡Qué palabras tan hermosas! Repítalas. El gran amor del Señor nunca se acaba. Sí, ese amor del Señor nunca se acaba para ti, para mí, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, en tu trabajo, en tu hogar. Ahí está el gran amor del Señor que nunca se termina. Ese amor es para toda la eternidad. Y dice, y su compasión jamás se agota. Esa compasión de amor para ti nunca se va a agotar. El Señor siempre te va a amar. Y dice, cada mañana se renuevan sus bondades, o sea, cada mañana son nuevas sus bondades, te da una nueva oportunidad. Muy grande es su fidelidad. Él es fiel para cada uno de nosotros. Apúntelo. Esta es una oración, esta es una oración de agradecimiento que debemos dar todas las mañanas. Gloria a Dios. Cada día Dios renueva su bondad y su amor hacia nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que usted hizo en el pasado, a pesar de sus malas decisiones que ha tomado. Dios nos da una oportunidad cada día, una oportunidad de cambiar, una oportunidad de crear un destino diferente al que vamos ahora. Cada día usted y yo podemos elegir, podemos cambiar, podemos generar cambios en nuestro alrededor, gloria a Dios. Fíjese que hay un testimonio que yo leí acerca de un joven que estuvo en el hospital, estaba desahuciado y él ya iba a morir. Los médicos le dijeron que iba a morir, que le tenía poco tiempo de vida. Salió del hospital muy triste y en su camino encontró una iglesia y escuchó que alababan y glorificaban a Dios, y en esa tristeza él se metió. Y escuchó en ese momento que el predicador decía que pasaran todos los que tenían problemas o necesidades o que estaban enfermos, porque ahí estaba Dios, ahí estaba Jesús, ahí estaba el Espíritu Santo, y si ellos se acercaban a Dios y elevaban su voz y pedían la misericordia de Dios, Él iba a actuar. Este joven creyó, se acercó y se hincó. El pastor lo vio y empezó a orar por él y lo ungió con aceite. Y en su oración el pastor dijo que lo ungiera el Espíritu Santo y lo sanara. Dice el testimonio que este joven sintió como un fuego en su interior. El Espíritu Santo estaba actuando y él entendió que Dios lo estaba sanando. Cuando terminaron la oración, se levantó con esa seguridad de que Dios lo había tocado, de que Dios lo había sanado. Y todavía el pastor le dijo, aquí está el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Él le pidió que si le regalaba la botella, y el pastor se la dio, y él salió confiado. ¿Y sabe a dónde fue? Se fue directo al hospital, de donde él venía. Él había sentido el poder de Dios y llevó ese aceite al hospital donde él sabía que había muchos enfermos. Dice el testimonio que él llegó y empezó a ungir con aceite a todos los enfermos, porque él tenía fe y la seguridad de que Dios, así como lo había sanado a él, podría sanar a todos los enfermos que estaban en ese lugar. Empezó a ungirlos con aceite.
Se volvió la locura porque todos los enfermos querían que fueran ungidos con ese aceite y que Dios los sanara, y empezó a orar por ellos y se empezaron a ver milagros en ese hospital, a tal grado que se volvió una locura. Los doctores ya no sabían qué hacer, qué estaba sucediendo en aquel lugar. Era una locura lo que estaba sucediendo ahí. Un joven con una botella de aceite ungiendo a los enfermos. Y los enfermos gritaban porque Dios los estaba tocando. Un cambio. Ese joven llegó con crisis, con problemas, y se acercó a Dios. Dios lo escuchó y cambió su destino. Él pudo elegir, él pudo cambiar, él pudo generar un cambio en su vida, y él quería generar cambios en la vida de los demás. Y esa noche, en ese hospital, muchos enfermos recibieron la sanidad de Dios, pero lo más importante, recibieron el testimonio de que Dios estaba con ellos. A veces las crisis nos hacen fuertes y forjan nuestro carácter. Eso es lo que Dios quiere, que dentro de esta crisis, que dentro de los problemas, nosotros volteemos a verlos, a voltear a ver a Dios. La crisis nos hace fuertes y la crisis forja nuestro carácter y nos lleva a salir muchas veces de esa zona de confort o de esa zona cómoda que estamos viviendo. Pero tiene que haber un cambio en nosotros. Tenemos que tener un crecimiento. Muchas veces no estamos dispuestos al aprendizaje. Muchas veces no estamos dispuestos a cambiar. Muchas veces no estamos dispuestos a seguir a Dios y seguimos estancados. Y al estar estancados estamos en una zona de pánico, de peligro, de crisis. Tiene que llegar a alguien, tiene que llegar la ayuda, tiene que orar a alguien por nosotros para que nos demos cuenta de esto y nos haga reaccionar y nos lleve a la zona de crecimiento. Puede ser un hermano, puede ser el pastor, puede ser alguien que ore por nosotros, puede ser alguien que nos abra los ojos para buscar a Dios. Y Dios, en medio de ese caos, crea diferentes cosas. Y empezamos a ver todo diferente. Y empezamos a ver lo bueno que tiene Dios para nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando empieza usted a leer la Biblia? Dice que el mundo estaba en medio del caos. Pero llegó Dios y todo lo transformó diferente y vio que todo era bueno. Jesús también estaba, cuando llegó y nació, estaba en medio del caos en aquel pueblo que esperaba a su Mesías. Y Él vino a enseñar cosas diferentes, a levantar a ese pueblo para que buscaran a Dios. Y cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando Cristo vino a tu vida, vino a darte una nueva vida, vino a darte una nueva imagen de cómo seguirle. Porque antes de que viniera Jesús a nuestra vida, lo único que merecíamos era la muerte, pero Él vino a traernos vida y vida en abundancia. A veces la crisis, el caos, es la única oportunidad que tenemos para estallar dentro de nuestros sentimientos y convertirnos en una persona diferente, en una persona que así desea Dios que seamos. Y ahí en lo profundo de nuestro corazón, cuando el Señor nos toca y toca nuestro corazón, queremos ser mejores esposos, queremos ser mejores padres, mejores hijos, queremos ser mejores amigos, mejores compañeros de trabajo. ¿Todo eso es posible? Claro que todo eso es posible, pero tenemos que provocarlo. No basta con desearlo, tenemos que provocarlo. Esto es un proceso. Esto es un viaje que toma su tiempo. Pero hoy es el mejor día para comenzar. Hoy es el mejor día para que veamos nuestro interior. Hoy es el mejor día para ver la crisis que tenemos y crear esa crisis como una oportunidad para cambiar.
una oportunidad para mejorar nuestra vida, una oportunidad para generar posibilidad. Recuerda algo muy importante. Hasta el día de hoy, Dios no puede cambiar tu pasado. ¿Tiene el poder para cambiarlo? ¿Tiene el poder para hacerlo? Claro que sí. Pero ¿sabes por qué no puede cambiar tu pasado? Porque tu pasado son las experiencias que viviste. Tu pasado lo tienes que ver como el antes. Y que tuviste esa oportunidad de cambiar y que lo hiciste con la ayuda de Dios. Entonces Dios no puede cambiar tu pasado. Ah, pero sí puede mejorar tu futuro. Un futuro mejor. Un futuro lleno de amor. Un futuro lleno de felicidad con tu familia. Un futuro con una mejoría como padre, esposo, hijo, amigo, empleado. Entonces sí puede mejorar tu futuro, pero la elección es tuya. ¿Qué quieres mejorar en tu futuro? Pero, ¿cuál es la fórmula para superar la crisis? Alguien dijo por ahí que haz lo mejor que sabes hacer y triunfarás en la vida. Pero, ¿qué aprendemos de la palabra de Dios? ¿Recuerdan ustedes cuando salió el pueblo de Dios de Egipto? Dios lo guió hacia la tierra de las oportunidades. Cuando yo leí esto, esa frase se quedó grabada en mí. La tierra de las oportunidades. ¿Recuerda usted lo que dice ahí la palabra de Dios en Números 14, 7 y 8? Números 14, 7 y 8 dice: Josué y Caleb hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. La tierra de las oportunidades. El Señor tiene para nosotros talentos. El Señor nos llena de talentos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos para poder enfrentar y superar esta crisis. A veces usted puede decir, otra vez nos van a hablar de lo mismo. No es lo mismo. Es palabra de Dios, que tiene sabiduría, que nos alimenta cada día. Quizás usted, ¿sí?, tiene esa mirada de crisis que se le ve en los ojos. Y a veces está viviendo una vida que no diseñó Dios para usted. Porque Dios, sí, diseñó una vida para cada uno de nosotros. Pensemos por un momento. ¿Dios quería que viviéramos en crisis? ¿Recuerdan ustedes que había un caos, pero dentro de ese caos Dios hizo cosas buenas? Un nuevo orden se hace necesario en este desorden. Tenemos que sobrevivir a estas crisis y tener éxito. Y esto lo vemos en personas, en organizaciones. Y alguien tiene que iniciar, ¿sí?, para ser un agente de cambio. Y cada uno de nosotros somos un agente de cambio. Y nosotros tenemos que crear ese cambio, ese camino, porque Dios lo hizo. Dios creó un mundo nuevo. Y Él espera que nosotros también hagamos ese mundo nuevo dentro de lo que hacemos, dentro de donde nos movemos. Ahí en Génesis 26 nosotros vemos, y ha habido diferentes épocas en que hay hambruna en este mundo. En Génesis 26 vemos cómo Isaac estuvo en esa crisis, pero Dios usó esa crisis para prosperar a Isaac. Lo llevó por un camino de enseñanza. Pero Isaac entendió que Dios estaba con él. Y él superó esa crisis. Y dentro de esa crisis, él fue prosperado. Estoy seguro que Dios también en estos tiempos quiere prosperarnos, quiere enseñarnos, quiere llevarnos a la tierra de oportunidades donde fluye la leche
y la miel. Indudablemente que estos sucesos que están sucediendo en el mundo nos afectan a usted y a mí. No podemos ser ajenos a él, no podemos ignorarlos, pero tampoco podemos ignorar que nuestra vida no es regida por lo que sucede en el mundo. De alguna manera sí nos afecta. Nos afecta la parte económica, la parte financiera. Quizás también por lo que está sucediendo nos afecte nuestro estado de ánimo, nuestras emociones. Pero recuerde, nosotros no podemos ser como las avestruces que entierran la cabeza, sí, pero para negarse a ver la realidad de un mundo que está cambiando constantemente. Pero dentro de esta crisis, que es real, que no la podemos ignorar, ¿sí? La mejor solución, perdón, es voltear a ver a Dios. Usted puede hacer el cambio. No todos pueden sobresalir en esta crisis, pero usted es un hijo de Dios y cada uno de nosotros vamos a salir adelante en esta crisis. Dentro de estas crisis hay personas y empresas que no están siendo afectadas por ellas y lo vemos. Hay personas o hay empresas que en esta crisis están saliendo adelante y tienen cosas que vender y cosas que hacer por esta misma situación. Hay un dicho que me gustó, que dice que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas. Y cuando sabes hacer limonadas, estás más cerca de disfrutar la vida, de tener esa paz, tranquilidad. Y si vas a hacer limonadas, sé el mejor en tu área. Dios a usted y a mí nos ha dado habilidades para responder ante la crisis. Todas las predicaciones anteriores, todo el tiempo que hemos estado en la iglesia, fue una preparación para responder ante la crisis. ¿Cuántos años tiene usted como cristiano? ¿Cuánto tiempo ha ido a la iglesia? ¿Cuántas predicaciones ha escuchado? ¿Cuántas oraciones ha hecho? Todo eso es una preparación. Todo eso el Señor nos ha preparado para responder ante la crisis. Hoy que estamos escuchando la predicación es otra enseñanza para poder responder ante la crisis. Pero todo esto lleva a un compromiso. Tenemos que hacer un compromiso con Dios. Fíjese lo que escribió por ahí Pablo Neruda. Dice, aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Nosotros no tenemos suerte, nosotros tenemos bendiciones. Eso es lo que dice Pablo Neruda. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y si vemos ahí en el Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué necesito para superar la crisis? Necesito aprender de mis errores. Esos errores que me llevaron a crearla. Entonces no tengo que tener miedo, tengo que enfrentar mis temores. Lamentablemente muchos hermanos tienen miedo de enfrentar esas crisis. Pero ahí está Dios. Tenemos que enfrentar sin temor las crisis. Tenemos miedo, eso es normal, somos seres humanos. Pero nosotros
Sí, no debemos tener miedo porque Dios está con nosotros. Dios nos ha dado muchas armas. Y usted tiene dos armas muy importantes. Una es el amor y la otra es la fe. Así que no estás desprovisto de armas. Tienes todo lo que necesitas para seguir adelante, para triunfar. El ejemplo más claro, usted lo ha visto muchas veces, lo ha escuchado muchas veces, lo ha leído muchas veces. Ahí está David enfrentando al gigante. Y usted y yo como David tenemos que enfrentar ese gigante. ¿Por qué lo enfrentó David? Porque él amaba al pueblo, él amaba a Dios y tenía fe, tenía las armas. David lo dijo, tú gigante vienes a mí con jabalina y con espada y con escudo, y yo voy a ti en el nombre de Jehová. Así tenemos que enfrentar nuestros temores. Usted va en el nombre de Jehová, en el Dios Todopoderoso. Entonces debes proponerte a salir de esta crisis. Tienes que actuar, tienes que enfrentar sin miedo. Tus acciones tienen que tener ese impacto para la vida que vives. En estos tiempos que son difíciles y para poder superar estas crisis, necesitas desarrollar tu fe, necesitas desarrollar tu amor. ¿Cómo eres ante los cambios? ¿Cómo enfrentas los cambios? Tus pensamientos y emociones deben estar guiados por el Espíritu Santo. Tienes que alimentarte diariamente de la palabra de Dios. Tienes que alimentarte diariamente en la oración. Tienes que buscar a Dios. Y como niño tenemos que buscar la presencia de Dios, de nuestro Padre. Oportunidades en esta tierra hay muchas. ¿Recuerdan ustedes quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Fueron todos los niños y adolescentes, excepto Josué y Caleb. Pero ellos pensaron positivamente y confiaron en Dios ante la crisis de los gigantes cananeos. Ellos fueron los únicos que dijeron que será una tierra de oportunidades y Dios se las iba a dar si ellos confiaban en Él. Las crisis que hemos pasado y esta crisis en especial nos hablan de nuestra historia en lo particular, de nuestro pasado, de nuestro pensamiento, pero también de nuestro futuro. Esta crisis nos hace que sigamos adelante. Necesitamos desarrollar seguridad y confianza también en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestra familia. Eso fue lo que hizo David, eso fue lo que hizo Isaac. Vencieron sus temores. Dice ahí la palabra de Dios que Isaac sembró semillas ese mismo año y recogió 100 veces más. Él trabajó como si fuera el mejor tiempo, pero lo hizo mostrándose tal como él era porque confiaba en Dios. Nosotros debemos mostrarnos tal como somos. Y podemos lograr grandes cosas porque usted y yo somos hijos de Dios. Ellos no miraron los vientos, ni miraron las nubes, ni consultaron la bolsa de valores, ni preguntaron a otras personas que cómo les iba a ir. Ellos confiaron en Dios y lograron resultados extraordinarios. Isaac y David hicieron las cosas como las personas exitosas. Ellos reconocieron que tenían los talentos que Dios les había dado y los usaron en el lugar adecuado. ¿Usted conoce sus talentos? ¿Esos talentos que Dios le ha dado? ¿Usted los reconoce? ¿Los está usando o los está guardando? ¿O no sabe que los tiene? ¿O tiene miedo de utilizarlos? ¿Cuál es tu excusa? No tienes que tener excusa. Dios está contigo. Tú tienes la palabra de Dios. Pero lo más importante, tú tienes la presencia de Dios. Ahí está Dios. Ahí está Jesús. Ahí está el Espíritu Santo que quiere ayudarte a salir de esta crisis. Busquémoslo. Ya basta
de estar dando vueltas alrededor sin buscar la solución. Recuerden, los muros ya fueron derribados, los muros de Jericó ya fueron derribados. Esos obstáculos que teníamos ya fueron derribados por Dios. Busca la presencia de Dios. El Señor te ha llenado de talentos. ¿Cuántos talentos nos ha dado Dios? Fíjese lo que dice 2 de Pedro 1, 5 al 7. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y en Gálatas 5, 22, 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y podemos seguir buscando la palabra de Dios y hay tanto alimento para ti y para mí. ¿Conoces los talentos que tiene Dios para ti? ¿Los estás usando? Les vuelvo a preguntar. ¿O los estás guardando? ¿O sabes que los tienes pero no los utilizas? ¿Qué harías si no tuvieras miedo de utilizar? ¿Qué pasaría si los utilizáramos todos? ¿Los estás usando? ¿Estás enfrentando tus miedos? ¿Quieres salir de esta crisis? ¿Cuál es tu excusa? Tenemos que aprender 3 cosas que tenemos que tener presente en estas crisis. Que toda crisis finaliza, un día tiene que finalizar. Que cada crisis produce gente capaz de superarla. Que la crisis nunca será el problema, sino la respuesta. Y la respuesta que demos al problema. Y esa respuesta hará la diferencia. ¿Eres capaz de superarla? ¿Estás preparado para enfrentarla? No la enfrentes solo. Ahí está Dios. Ahí está la respuesta. Tú tienes que hacer la diferencia. Para poder superar esta crisis, debemos vencer nuestros temores. Debemos confiar en Dios y dar lo mejor de nosotros. Utiliza esos talentos que Dios te ha dado. Esta es la mejor época. Sí, es una época de crisis. Hay que utilizarlo precisamente en esta época de crisis. Así cuando lleguen mejores tiempos, estaremos preparados. Recuerda, hoy es el mejor día para poder hacer brillar tus talentos. Persevera, alcanza tus sueños, porque el Señor nos tiene en sus manos. No te sueltes de Él. Pero debemos orar para pedirle a Dios que no nos suelte Él. Y en esta crisis, recuerda, el Señor está con nosotros. No recurras al amigo, al compadre, a internet, a ver la bolsa de valores. Busca a Dios que está en el cielo. Busca a Dios que está en tu corazón. Ora a Él. Busca su respuesta. El Señor está con nosotros. Y yo les recuerdo que estamos en la tierra de oportunidades. Y quiero leer lo que leímos al principio en Números 14, 7, 8. Josué y Caleb, tenemos que ser como Josué y Caleb. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, usted como Josué y Caleb debe hablar, sí, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Les debe de decir que la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y cuando estemos aquí en la tierra, porque seguimos en esta tierra, el Señor nos va a hacer que superemos esta crisis y Él nos está llevando a esa tierra buena que fluye leche y miel.
porque ya pronto Cristo viene y nos llevará a esa tierra celestial que fluye leche y miel, en donde está su presencia. Busquémosle, sigamos adelante, enfrenta tus miedos, enfrenta esta crisis, enfrenta los problemas. Estás preparado, tú tienes esos talentos que Dios te ha dado. No tengas miedo de utilizarlos, no los escondas, no los guardes, utilízalos, ahí los tienes. Está la palabra, la oración, la fe, el amor y lo hemos leído. ¿Cuál es tu excusa? No tenemos excusa. Recuerda, en esta crisis sí tenemos quien nos defienda. Dios está con nosotros. Despierta, sigue adelante, el Señor está contigo. Enfrenta esta crisis cualquiera que estés pasando. El Señor quiere ayudarte, pero necesita que le busques, que le implores, que te acerques a Él, que dejemos lo que estamos haciendo, que dejemos ese mal camino, que dejemos esas malas acciones, esos malos pensamientos que nos están alejando del camino de Dios. Acércate a Dios, pidamos perdón, busquémoslo en oración, en ayuno, en la palabra. Conéctate en línea para que escuches la palabra de Dios. Ahorita que la iglesia está cerrada, por eso el Señor nos está dando esta oportunidad de estar en línea, de escuchar la palabra de Dios, y cuando ya se abran las iglesias, vayamos gozosos y juntos alabemos y glorifiquemos a Dios. Hay crisis, pero tenemos un Dios fuerte, un Dios que nos ayuda a pasar de esta situación. Un Dios que nos lleva a la tierra donde fluye leche y miel. Espero que el Espíritu Santo nos haya tocado y que reconozcamos que el Señor está con nosotros y Él nos lleva de su mano. Y que pronto vamos a salir de esta situación. Y si no salimos, Dios está con nosotros. El Señor les bendiga.